Ese grupo tuvo una dinámica de responsabilidad. ¿Las palabras se las lleva el viento? ¿Cuáles palabras? ¿Qué viento? ¿Bastaba el encuentro, el puro encuentro, para que la chispa brotara? Dice un verso del poema de Juan L. Ortiz, Vi dos hombres. Sí, bastaba ese encuentro. Los ojos, los oídos, no pueden deambular solos. La naturaleza es encuentro progresivo. Tras ese estímulo se producen grandes nacimientos como fue AVE, la Asociación Villaguayense de Escritores. Pasaron 33 años desde los primeros encuentros. Algunas voces volaron, se hicieron viento que incesantemente llevan y traen las palabras. Pero otras quedaron para contar algunos fragmentos de lo acontecido por allá en los 90. Desde Villaguay para el mundo. Bueno, el encuentro siempre es necesario y de hecho ocurre en muchas ciudades donde hay tertulias, cafés literarios, hay espacios donde permanentemente se realizan este tipo de encuentros. En Villaguay, si bien había muchos escritores un poco desperdigados, algunos con más reconocimiento que otros, no había ningún ente aglutinante, digamos, que pudiera propiciar ese encuentro, como que cada uno estaba en la suya. Creo que fue la Expoferia del Libro que organizó la Escuela 87 como un propulsor, digamos, de la necesidad de ese encuentro, la necesidad de fundir todas aquellas intenciones particulares en algo más colectivo. En primer lugar, estamos a la escuela 87, Luis Piedrabuena, que es el lugar de encuentro, o fue el lugar de encuentro en su momento, en el año 1993, que se celebraban los 75 años de la escuela. Entonces se convoca a ex docentes, ex alumnos, vecinos, el personal que había trabajado tanto como ordenanza, como cocineros, que digamos para hacer una gran fiesta por los 75 años. Cuando nos agrupamos por comisiones, empiezan a surgir algunas, primero la comisión grande y después las comisiones más chicas. Y entre los exalumnos, cuando nos toca hacer reuniones de exalumnos, nos encontramos con gente artista. Entre ellos estaba Miguel Federic, después había músicos como Víctor Velázquez, y después otra gente como yo, por ejemplo, que fui alumna de la escuela, pero empecé a escribir desde chica, sí, pero digamos, yo me considero que hasta hoy vamos aprendiendo. Sí, aquello que los atravesó dejó el aprendizaje, la motivación, el deseo de compartir lo que anida en lo más hondo del ser, de los espacios, del paisaje de nuestra ciudad y de cada lugar donde se generaron fructíferos encuentros. Pudieron encontrar en esta asociación
la posibilidad de publicar sus producciones. En esos encuentros de AVE se publicaron también libros con editoriales de acá y con una editorial de Buenos Aires. Varios de nuestros integrantes como Solís, Federic, Rosita Alvariño, Petra Elarre, Bielinich, Blas Acosta, publicaron libros. Entonces era una experiencia que yo la veía en mis compañeros y que lo soñaba en realidad, porque a mí me absorbía mucho mi trabajo de docente y mi familia. Tengo 5 hijos que doy gracias a Dios por tenerlos. Entonces yo dije, bueno, todo este cúmulo de experiencia que veo en mis compañeros y que lo disfrutábamos todos juntos porque era un logro de cada uno, voy a tratar de hacerlo más adelante cuando me jubile. Y así fue que hace unos años ya que me jubilé, organicé mis poemas, digamos por la temática, ¿no es cierto? Y cada temática es un capítulo del libro, para tener un poco de orden, como somos las docentes que ordenamos todo. Así que eso fue un logro muy importante para mí. En realidad esto aparece en el año 93. Después, en el 94, se suma más gente, pero los fundadores consensuamos que estaba bien el nombre Asociación Villaguayense de Escritores, porque nos teníamos que asociar. Entonces ahí, y una de las que propone el nombre es Olga Luz Alzogaray. Se trasladaba el mundo a las páginas y a los momentos inolvidables. Las palabras no paraban de fluir como agua desde las entrañas de la tierra. Historias, imágenes, sentimientos y pensamientos se entrelazaban. Fue como una conjunción natural donde coincidieron los caminos. Mi primer momento en la Asociación Villaguayense de Escritores vino de la mano de una invitación que tuve por parte de Antonio Villagra. Me llevó a conocer a Petra Elarre, que vivía por calle Mitre, no recuerdo las calles, entre qué calles, pero tenía su casa ahí donde ella solía recibir mucha gente, y sobre todo a jóvenes escritores que yo en esos tiempos fui conociendo, ¿no? Yo creo que fue la puerta de entrada a esta gran experiencia, ¿no? Si bien uno ya tenía esa necesidad interna de expresar en palabras, en versos, sentimientos, pensamientos, sabía que necesitaba también de un empuje, de una enseñanza. Y Petra Elarre fue alguien que me enseñó todo y valoraba mucho lo que yo hacía. Entonces eso también me entusiasmaba, para no dejar, para no seguir expresándome en poesía, ¿no? Y bueno, ella fue la que me presentó al grupo de escritores. Yo era el más joven de ese momento. Había otro joven, pero no tan joven, pero que bueno, yo tenía 21 años por ahí más o menos. Recuerdo que mi primera lectura fue, y la preparamos con Petra,
preparamos la poesía que iba a leer en la escuela Mitre, en la primera antología oral que se dio en ese espacio. Y bueno, también conocí a algunos otros poetas y escritores. De vista lo conocía, bueno, me fui relacionando ahí. Uno de los que más también me he juntado mucho fue con el Luis Alberto González. Bueno, este poema es uno de los primeros poemas que escribí, un poquito extenso a lo que yo acostumbraba a escribir, pero es muy significativo para mí en esa época y ahora también. No tiene nombre, tiene número. Cerrar los ojos frente a un oscuro mar que inmóvil yace bajo un lúgubre cielo, mientras el pensamiento que refleja un recuerdo azul del salado líquido que en leves y continuos movimientos discurría sobre una blanca arena es envuelto por una lágrima que corre y rueda y gira, loca por el aire hasta caer, hasta romper, hasta gritar su vida breve sobre una arena muerta, bajo un cielo gris. 1000 máscaras han sido exigidas en mi rostro, 1000 máscaras fueron destruidas. Ya no hay rostro, ya no hay máscaras, solo un yo, caminar y ver, y oír al espíritu marchando por distintos caminos. Algo sucumbe todos los días, hay algo que crece día a día, hay una marea lenta en mi alma, hay muchas muertes en mi infinito. ¿Qué ven mis ojos cuando miro al sol? Feliz o triste, pero libre, nunca mis pies pidieron descanso. Mi cuerpo se desataba, mi espíritu se liberaba, mi ser era libertad y era vida. Oh, ¿por qué ese regreso que siempre se convierte en una extraña muerte? Ya las palabras se encarnaban en el paisaje. Si tenemos que hablar de Rosita, tenemos que hablar más que nada de una mujer en busca de identidad, en busca de lograr ciertas reivindicaciones que estaban casi subyaciendo, que no se tenían en cuenta. Rosita fue docente, madre primero, docente, artista plástico, poeta, escritora, ambientalista y una gran luchadora por la reivindicación de los pueblos originarios. Hubo tiempos felices en que el río cantaba la canción de mis hermanos. Y el pasto, el sol, la miel, el agua, el nido eran milagro al alcance de sus manos. Y había risa, torneo, amor y juegos. Hace mucho, en un pasado muy lejano, en el que el indio no era una molestia y aún nadie dudaba si era humano. Blas Acosta también, al cual tuve la suerte de ilustrarle un libro que hizo de cómo se doma un potro, pero con la usanza, digamos, originaria
que era muy distinta a la que se usa ahora, ¿no? Bueno, lo de Utopía o Ave Juvenil creo que surgió como una necesidad de ver que Ave Mayor, digamos, estaban abocados a otros objetivos, y a ese grupo participaron alrededor de 17 personas, luego quedaron 11, un grupo muy receptivo, digamos. De hecho, cuando se hizo el encuentro en el balneario, homenaje a Federico, 2 de las chicas venían de Santa Fe y participaron en ese encuentro con su poesía. Otras voces fueron promoviendo vuelos desde las páginas y orientándolas hacia su origen y así, naturalmente, contribuyendo a la expansión del universo. Buenas tardes a todos. Voy a comenzar leyendo un poema que está en mi libro Matices de Otoño y que se refiere al arroyo Villaguay, que lo tenemos acá con sus susurros, con sus encantos, y pienso que a ustedes les va a agradar. Hecho de piel marrón y mansedumbre, caminas tu destino entre los labios verdes de amorosas riberas que te besan. Del Montiel legendario, murmurando traslada los recuerdos hacia ignotas regiones del ocaso. Halagado de trinos y aleteos, de pájaros y brisas, meditas con tristeza sobre la suerte de la ecología, conservando en tu lecho los poquísimos peces que te quedan. No obstante, generoso, despliegas tu abanico de verano y engalanando ninfas en la zoila, contempla las angélicas figuras que edifican castillos con arena. Más adelante llegas, ensanchando tu pecho de aborigen, a gritar por la muerte del viejo y necesario puente Urquiza, maldiciendo a la incuria rectificada de nombres y expedientes. Pero sigues efímero, escoltado por talas, espinillos, algarrobos y otros reyes patrones de los montes que acicalan tu rostro, mojado por las lágrimas de los sauces llorones, conjetural lamento de la tierra. Quisiera descansar en el glacio balneario de mi pueblo. Te pusieron allí 2 murallones con bocas incontables, tal vez para que digas, tal vez para que calles tu indómita verdad. El hombre te contuvo en las represas. Sin embargo, prosigues lentamente. Quieres llegar al puente carretero y al del ferrocarril, añorando visiones del pasado. El ruido de los trenes turbando tu delirio trashumante. Pero cómo te agrandas cuando creces con furia y turbulencia, arrasando animales y viviendas de tus pobres vecinos que te entienden quizás por la costumbre. Pasada tu demencia, por ser malo titán de tempestades, te envainas en tu alfángel primitivo de tortuosa corriente seductora, andando nuevamente con la docilidad en la cintura. Al final te adormeces en los robustos brazos de tu hermano mayor en Gualeguay. Concluida la misión, modesto servidor de la llanura, te rinden homenaje las palmeras como sombra de indios apostados en desigual defensa del último bastión de tu linaje. Hola, soy Silvana Goldenberg y me acerco para compartir con Ave este homenaje a los escritores villaguayenses. Entre ellos mi mamá, Susana Goldenberg, docente y escritora de alma, se dedicó a la literatura para niños en todos sus géneros, prosa, poesía, obras de teatro y de títeres,
También plasmó historias reales, como cuando escribió sus experiencias trabajando en INTA, o en sus libros Cuentos de la Bobe, que luego se llamó Cuentos de la Abuela Gringa, Los Cuentos de la Oma, Cuentos que cuenta la Higuera, historias sobre su propia infancia, historias de Tiza y Trino sobre la vida del maestro villaguayense Juan Carlos Robín, Carta abierta al soldado Omar Carrasco y tantos otros. Mamá se mudó a Villaguay cuando se casó, pero adoptó a la ciudad y su gente como si hubiese nacido ahí. Escribió poesías honrando a nuestros conciudadanos, entre ellos a su gran amigo Pedro Luis Raota, a Raúl Olivera, al querido Palomo, al maestro Leopoldo Herrera, a Crispín Velázquez, a Rosita Battaglia y a muchos más. Siempre activa, participando en la Comisión de Cultura, en la organización de festivales, creó Pescador de Sueños, el taller literario para niños que funcionó por varios años en la Escuela de Artes y Oficio de forma libre y gratuita. De ella aprendí que no solo se puede disfrutar de la lectura de cuentos, sino también de escribirlos. Todas las noches nos leía un cuento o el capítulo de un libro. Luego, ella se encerraba en la cocina a escribir y nos dormíamos al ritmo de las teclas de la Olivetti. Cuando se mudó a Paraná, donde vivían sus 5 nietos, creó un taller literario para adultos, se dedicó a contar cuentos en escuelas, ferias de libros, congresos interprovinciales e internacionales a los que fue como invitada especial. Mientras tanto, continuó escribiendo hasta el final de sus días. Logré llevarle a la clínica su último libro publicado, una sátira inspirada en Villaguay. Recibió más de 100 premios, dejó decenas de libros y nos contagió su pasión por jugar con las palabras. Nos transmitió el amor por las historias y nos inculcó la importancia de testimoniar el mundo que nos rodea y del que queremos que sea. Quiero agradecer en su nombre a Héctor Santomil y a la gente de AVE. Les mando un abrazo fuerte y hasta la próxima. Siesta, de Susana Goldenberg. Siempre venís a buscarme a la hora de la siesta, cuando en las calles del barrio el sol se aplasta y bosteza. Gurises despreocupados, pachorrientos, sin problemas, nos vamos para el arroyo con 12 años a cuestas. Flequillos desobedientes ocultan chispas traviesas y curiosea el ombligo bajo la escasa remera. Los pies descalzos contagian la tibieza de la tierra, que en las rodillas nos prende medallones de inocencia. Salta un sábalo besando, dispara una martineta, y en la cuchilla los montes marcan su ondeada silueta. Los sauces adormecidos rastrean las aguas quietas. Una chicharra declara ser dueña de la tierra. La iguana de patas chuecas corre en la costa desierta. Las margaritas silvestres derrochan sus acuarelas. Un cardenal nos observa, posado en la tipa vieja, sin sospechar ni él ni yo que vos tenías, Gomera. ¿Dónde escondías tu maldad? ¿En qué bolsillo la piedra? Del cielo, como una estrella, cayó la avecita muerta. Su copete, un gorro frigio, el del escudo en la escuela. Es símbolo de libertad, me había dicho la maestra. En su capullo de plumas, un corazón de poeta, ama el derecho a la vida, odia tu onda traicionera. En el pecho se le enciende una roja escarapela. El tero lanza a los vientos sus chillidos de protesta. Con guías de Emburucuyá, que me dio la enredadera, con ternura, con tristeza, le hice una tumba en la arena. Te quise como un hermano, como una amistad sincera. Compartimos nuestra infancia, las experiencias primeras. Hoy te descubrí cobarde, ojalá que te arrepientas. Por su dolor, por mi llanto, tendrás que tomar conciencia. Regreso solo y no entiendo. ¿Cómo no te causa pena saber que él estará ausente la próxima primavera? Y no vuelvas a buscarme a la hora de la siesta para matar inocentes. Al mundo le sobran guerras. Yo lo tenía como un referente a Miguel Ángel Federic, lógicamente, porque desde niño en mi casa existía uno de sus libros y siempre
caíamos en esa de a la siesta con mi mamá y con mis hermanos de leer algunos cuentos y cosas así. Leíamos la poesía de Federico, nos gustaba de hecho. Cuando baje el Gualeguay, de Miguel Ángel Federico. Cuando baje el Gualeguay, cuando deje de cortejar nidales ateridos y regrese entre balsas de hojitas a su caja de gredas. Cuando baje el Gualeguay. Cuando vuelva de la Guaribay y las lagunas, la boca llena de pimientas y de oros del celaje. Cuando vuelva el azul al ojo de las vacas y el moscardón amplifique con el sonar de sus bajos el sepia lento de sus barrancas curvas. Cuando baje el Gualeguay. Cuando recobren su sintaxis las curdimbres del sauce, las palabras serán piedritas de colores en la orilla. Cuando música y eco de palas de remos, de canoas invisibles, reverberen entre vapores y colinas. Cuando baje el Gualeguay. Cuando baje el Gualeguay y las garzas impriman en arcilla morada las notas de la canción que termina donde comienza el vuelo. Cuando el sarandí abanique las faldas de las hadas fluviales, casi amarillas, y ensayen sus letanías la madre Biguá, la madre Crespín, la madre Iguana y todas las madrecitas de la ribera parecida, cuando baje el Gualeguay. Cuando la capibara sacuda el barro de sus tetas y el río huela a pisingallos y azufres, con la orquesta en su punto, con el agua en su flecha. Cuando baje el Gualeguay y yeguas de cobre bañadas en rocío retocen entre perros de luz y palmares de hondura. Cuando baje el Gualeguay. Cuando olvide su condición de hijo único y en leguas de niebla levite sobre el piadoso bisbiseo de los desamparos. Cuando todo huela a leche de taces, a piel de guasuncho, a lana mojada, a boga con luna, a jabones del aire, a leña verde de trapos colgados. Cuando baje el Gualeguay, veré el volcán con palitos de la hormiga, las ruinas del mandala de las arañas lunares del monte, el ay de las criaturas ahogadas en la luz y en el aire. Cuando baje el Gualeguay, iré a leer los ideogramas de las garzas, la canción que termina donde comienza el vuelo, y las garzas son garzas para siempre. Cuando baje. Luego, en ese grupo, en esa conformación de AVE, la conocí a Petra Elarre. Y dentro de las necesidades que teníamos aquellos jóvenes, aquel grupo de jóvenes que estaba Poppy Roston, estaba Dardo Bianchi, yo, vos en este caso, de tener a alguien que nos guíe en esos primeros pasos, encontramos en Petra una especie de madrina, digamos, que tuvo el tupé, digamos, de recibirnos en su casa y de brindarnos el tiempo para que nosotros vayamos madurando nuestras producciones, vayamos viendo algunos elementos de la poesía que tenían que estar presentes. En mi lugar, de Petra Elarre. Afuera, cielo y nubes, campo verde y este olor a tierra que moja la lluvia. Tras el amplio ventanal, el aguacero y yo aquí, en mi rincón de libros y papeles. La memoria es un lento olvido y me deja estar como un árbol solitario rodeado de malezas. Revivo pasadas glorias y utópicas hazañas. Heroína de leyendas, Julieta sin Romeo, Desdémona atormentada, Ofelia herida de muerte y al final Cenicienta en la tangible realidad. Mirando el cielo me dejo estar. Siento el olor a tierra que mojó la lluvia. Timoneles sin timón, los pájaros de terror volviendo al nido. Me dejo estar queriendo todavía ser en la infinitud del tiempo. Y estoy aquí, en mi lugar, bajo un cielo increíblemente azul, mirando desde el ventanal como si nunca más. El poema ya está en el aire, volando, en cada ser lleno de vida. Nació para siempre. De alguna manera vuelve a remontar vuelo con otras voces desde la conciencia que lo precede. La idea de creer que lo que uno hace no tiene valor, por ahí
pasa por no compartirlo. A veces no nos damos cuenta si no compartimos, al no compartir no nos permite tampoco crecer. Estamos estancados en un lugar haciendo algo que posiblemente tomemos como un pasatiempo, que nos gusta, qué sé yo, y se puede perder. Y a lo mejor estamos frente a un gran escritor. Entonces, el mensaje es que sigamos produciendo, que busquemos la forma de encontrarse con el otro, que propiciemos encuentros y que valoremos lo que vamos construyendo. Y por supuesto que tengamos en cuenta a todos los escritores que nos precedieron, que en nuestro legado, digamos, es de donde nosotros, la fuente de donde mamamos nuestra experiencia, porque creer que con uno empieza la cosa no es así.